¿Cómo están esta mañana? ¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están ustedes a la distancia? Es un gusto tenerlos de nuevo conectados con nosotros. Voy a rogarles una gotica de monitor aquí porque me siento como afuera solamente y me siento un poquito extraño aquí, disculpen. Gracias. Bueno, hemos visto, les decía yo para comenzar la semana pasada, que en distintos lugares de la geografía, en Colombia, por ejemplo, mi familia materna norte santandereana, en Brasil, donde lo hemos disfrutado tanto, les decía que la mesa se convierte en un espacio de comunidad, ¿recuerdan? Un espacio de intimidad, un espacio donde hay corazones abiertos, un espacio de revelaciones. A propósito, ¿ustedes saben que alguna vez nosotros en nuestra historia ministerial tuvimos el primer programa cristiano de la televisión colombiana? ¿Sabían eso? ¿Quiénes lo sabían? Son bastantes los que lo sabían. Y el nombre era Revelaciones. Un paréntesis, perdón, porque yo quería dar una bienvenida a una familia preciosa nuestra que nos está visitando. Ahora viven en Fiji, Dios mío. Es aquí a la vuelta, ¿no? No sé si 17 horas de diferencia. ¿Pueden estar de pie, Sergio, Angelita, por favor? Vamos a darles una bienvenida calurosa, por favor. Muy bienvenidos. Están en Fiji como misioneros, digo yo, pero el Señor utilizó el hecho de que ahí donde ven a Sergio manejaba los Kafir. Él es militar retirado de la Fuerza Aérea, ahí donde lo ven jovencito y todo, y es un piloto ahora yo no recuerdo el nombre de la aerolínea, Sergio, pero en todo caso yo me subiría muy tranquilo a un avión que esté piloteado por él. Ok, cierro el paréntesis. Sí, señores, tuvimos un programa de televisión en 1995, si no estoy mal, que se llamaba Revelaciones. Cuando todavía no había canales privados, estaban el canal A y el 1, y nosotros estuvimos en el canal A los viernes a la medianoche en un programa de televisión llamado Revelaciones. Y además lo tuvimos durante algún tiempo, durante martes y jueves al mediodía, como una especie de, ¿cómo se diría esto? ¿Seriado? No era un seriado. Era como una especie de novela, pero las historias reales, lo que contaban los entrevistados de la medianoche de los viernes, las historias las llevábamos a la vida real con actores y en lugares súper bien hechos. Nos quebramos haciéndolo, ese es el resto de la historia, pero fue una experiencia única y algún día la historia nos reconocerá que fuimos los primeros en la televisión colombiana, porque así fue. Y no para poner púlpito, no para decir como de pronto en canales muy conocidos, lo único que yo veo es púlpito, y a mí a veces me parece eso aburrido. ¿A ustedes no? Se quedan callados, ¿no? Ustedes son políticamente correctos. ¿No les aburre poner un canal cristiano y solamente ver púlpito? Yo les confieso que a mí sí me aburre. ¿Cuántos son como yo? Son poquitos, al resto les gusta púlpito y púlpito y púlpito. Ok, bueno, muy bien. Yo digo, hay tanta cosa buena que se puede hacer y la hicimos nosotros. Bueno, pero pensando, me acordé de Revelaciones. Miren, algunas de las cosas más notables de la vida y del ministerio de Jesús, no sé si ustedes tienen claro esto, algunas de las cosas más notables de la vida de Jesús y de su ministerio sucedieron alrededor de una mesa. Es increíble, pero una muy buena parte de los relatos más significativos de Jesús sucedieron allí. Entonces, por esa razón, estamos revisando algunas de las cosas que sucedieron alrededor de la mesa con Jesús, que son muchas. Pero hemos escogido tan solo 4, de las cuales ya hablamos la semana pasada. A ver si se acuerdan. Dijimos, por ejemplo, que alrededor de la mesa hay sanidad y restauración para todos. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan esa parte? Claro, siempre y cuando esos que se acercan sean capaces de reconocer que están enfermos y que necesitan un médico. Porque Jesús le dijo a los judíos y a los fariseos que lo señalaban por sentarse a la mesa con gente para ellos indeseable, les dijo: es que yo no vine a buscar a los sanos, yo vine a buscar a los enfermos. En realidad todos lo eran, pero solamente unos lo reconocían y para ellos estaba completamente abierta la mesa del Señor. Así que la primera cosa que dijimos en este primer escenario, ¿qué nos quedó claro? Que una vida más alta, ¿recuerdan este concepto? Una vida más alta proviene de una relación con Dios por medio de Jesús y no de una práctica ritual por reputada que ella sea. La vida más alta que hay gente que hoy busca, es interesante.
Hay un gran grupo de personas que quieren solamente corromperse y hacer lo que les dé la gana. Pero hoy también asistimos a un escenario donde hay un gran grupo de gente que quiere otra cosa. Pero esa otra cosa, esa vida más alta, esa vida superior, la mesa de Jesús nos enseña que no resulta de una práctica religiosa, esotérica, filosófica o como la quieran ver, sino de una relación, en este caso una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. La segunda cosa que dijimos que pasaba, hay adoración. ¿Recuerdan el escenario de María y todo lo que hablamos al respecto? ¿Alguien se acuerda o ya lo olvidaron por completo? Déjeme ver la mano levantada del que lo recuerda. Ah, bueno, estamos bien. Entonces dijimos que hay adoración siempre y cuando quienes se acerquen estén dispuestos a expresar la más intensa adoración. ¿Que cuál es? A ver si recuerdan qué dijimos. Es la entrega, el corazón entregado, eso es lo mayor. María, recuerdan ustedes, la hermana de Lázaro, ella encontró una manera visible y evidente de expresar su entrega. Esta parte es bien, bien interesante, porque con el caso de María, y quiero destacarlo de nuevo, porque hay gente que o menosprecia o se burla del tema que voy a mencionar. En el caso de María es muy interesante que en los evangelios se cuantificó su ofrenda. Ella no trajo su ofrenda por cuánto valía, y no es que el valor, no es que el valor la haga una mejor ofrenda. ¿Ustedes recuerdan el conflicto que hubo con las ofrendas de Caín y Abel en la Biblia? ¿Alguien conoce la historia? Algunos se imaginan a Caín todo bien puestecito y todo lindo y todo educadito, bien peinado, y a Caín se lo imaginan medio punk, lleno de tatuajes raros o algo así, ¿no? En serio, hay personas que de pronto piensan que Caín y Abel era que el uno era muy bueno y el otro era muy malo. En realidad no era así. Hubo un momento de quiebre, un gran momento de quiebre, y hubo algo que los diferenció. ¿Qué pasó un día? Dice que ambos trajeron una ofrenda para Dios. ¿Conocen la historia? ¿Quién no la conoce bien? Ah, la conocen todos muy bien. Ah, entonces no voy a decir nada. No, pero hay un pedacito que sí. Ambos traen una ofrenda, el malo y el bueno. No había malo y bueno. En realidad hasta aquí no era esa la categoría realmente. Ambos eran hijos de Adán y Eva, los dos. Tenían las mismas marcas, los criaron los mismos papás. ¿Qué edad tenían? No lo sé. La Biblia no nos da ni siquiera una pista al respecto. Pero ¿en dónde residió la diferencia entre estos dos caballeros que abrió la brecha radicalmente? Dice la Biblia que vio Dios a Abel y a su ofrenda con agrado. Noten el orden, que vio a Abel y a su ofrenda con agrado. Abel trajo una ofrenda, dice la Biblia, de los primogénitos, un sacrificio de animales. ¿Qué pasó con Caín? Dice la Biblia que Dios no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Pero algunos podrán quedar muy confundidos cuando leen qué fue lo que Caín ofreció, porque la Biblia dice de Caín, ¿quién lo sabe? Que me lo repita. ¿Qué ofreció Caín? Alguien que lo diga bien fuerte. De lo mejor, díganme eso. De lo mejor. De lo mejor del campo. De lo mejor del campo. De lo mejor del campo. Ahora bien, allá había una gran diferencia, porque desde el día en que Adán y Eva traicionaron a Dios y luego entonces se avergonzaron por su condición, y pasa todo lo que nos dice Génesis capítulo 3, dice la Biblia que ellos cosieron delantales de hojas y se vistieron. ¿Y qué hizo Dios? Dice la Biblia claramente que Dios los vistió con pieles de animales. Luego, desde el principio queda establecido algo, que era necesario el tema de un sacrificio, en este caso de animalitos, del derramamiento de sangre inocente para poder cubrir la desnudez nueva que los hombres experimentaban. Esto es bien interesante, bien interesante. Así que Caín y Abel sabían lo mismo. Caín y Abel tenían la misma información, que la manera como Dios establecía la puerta abierta para acercarse a Él en la antigüedad tenía que ver todo con esa clase de sacrificios. Entonces, ¿qué hizo Abel? Hizo caso de eso. Él dijo, esta es la manera, y trajo esa ofrenda para Dios. ¿Qué hizo Caín? Caín dijo, no, Dios debería recibirme de la manera como yo diga. Le voy a llevar lo mejor de lo que a mí me parece.
pero resulta que puede ser lo mejor de lo que a mí me parezca, pero por cuanto no es el camino que Dios proveyó, eso puede ser lo mejor, pero en realidad puede estar dejando ver un corazón rebelde o un corazón molesto, un corazón herido. Dios tiene que recibirme de esta manera, es en mis condiciones. Curiosamente, la palabra para ofrenda en el Antiguo Testamento, en el hebreo antiguo, es la palabra corbán. ¿La pueden decir conmigo? Corbán. ¿Y sabe lo que corbán traduce? El sentido amplio. Las palabras en el Antiguo y Nuevo Testamento tienen más que significados puntuales, describen ideas. La palabra corbán literalmente habla de un camino abierto hacia la presencia de Dios. Un camino de acceso, no es simplemente el acto, no es simplemente la ofrenda misma, sino todo lo que está implícito allí. Dios está diciendo, hay un camino abierto, ustedes son bienvenidos, pero este es el camino. Si tú invitas a alguien a tu casa, ¿cómo esperarías que entre a tu casa? ¿Ah, Kilian? ¿Que aparezca por el techo? ¿Que se meta por una ventana? Si tú invitas a tu casa, lo mínimo que esperas no es que llegue a tu puerta y entre, porque es bienvenido por la puerta que tú le abres. ¿Por qué razón Dios iba a estar obligado a recibir a Caín en sus términos si Dios ya había dicho, esta es la manera? Si tú realmente quieres entrar, este es el camino. Así que entregando aún lo mejor, estaba entregando lo mejor de su rebelión o lo mejor de su enojo. ¿Sería eso tal vez? ¿Estaba Caín muy enojado por toda la vida que ahora tenían ellos? ¿Conocía la historia de Adán y Eva y todo lo que se había perdido? ¿Qué tan cercano estaban a todo eso? ¿Alguna vez te has preguntado todo lo que te estoy diciendo? ¿O simplemente crees que a Abel lo trajo una cigüeña y a Caín lo llevó un chulo? Te lo digo en serio, porque la diferencia no está allí. La diferencia no está entre buenos y malos en este caso. Y en realidad en últimas no es esa la diferencia. ¿Dónde la Biblia nos explica cuál fue la diferencia? En la carta a los Hebreos. Oh, la Biblia se explica a sí misma, bendito sea Dios. ¿Y qué nos explica de cuál fue la diferencia? Bueno, aparece el famoso capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y el famoso capítulo 11 es el hall de la fama de la gente de fe. El hall de la fama, las estrellas en el piso, el tapete rojo, como ustedes quieran compararlo. Eso es Hebreos 11. La gente de fe más destacada en la Biblia. Ahora, señores, señoras, ¿quién encabeza la lista de Hebreos 11? Ah, los ponché ahora sí. Abel, muy bien. Abel, ¿cuántos muertos resucitó? ¿Cuántos milagros hizo? ¿Por qué encabeza la lista? ¿Será simplemente un orden, ¿cómo se diría? Cronológico? No lo creo. Creo que está estableciendo algo muy importante y nos está diciendo que por la fe, dice Hebreos capítulo 11, que fue por la fe que Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente y que aún muerto sigue hablando por su fe. Así que la diferencia, señores, entre Caín y Abel no fue ni el chulo y la cigüeña, fue el corazón de ellos. El corazón de uno que cree y acepta y el corazón de otro que rehúsa y rechaza y dice, Dios tiene que recibirme en mis términos. No te creas el cuento ese de que cualquier camino lleva a Roma. Bueno, si te refieres a la Roma física, sí, pero para entrar a la casa de Dios no hay cualquier camino. Jesús lo dijo claramente, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, ni Caín, ni tú, ni nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Estás conmigo? ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, por la ofrenda de María, pero sin embargo la ofrenda la cuantifican, que equivalía más o menos al salario de un año. Estaban muy impresionados por la cantidad, por el costo, por el monto de la ofrenda. No, lo que impresionó a Jesús fue el corazón de esta mujer. Y creo que esa fue la gran diferencia con respecto a ella. ¿Recuerdas a Marta, ¿recuerdas qué hacía Marta en el mismo escenario? Servía. ¿Y recuerdas qué hacía Lázaro? Nada. Lázaro estaba recién resucitado, todavía estaba débil, ¿no? Como les conté, él dijo, estuve muerto estoy recién vuelto de la muerte, o sea que estoy delicadito todavía. Y sentado él entonces.
Estuve malito 4 días, diría Lázaro. Yo sí quiero dejar una cosa establecida contigo hoy, porque hay mucha gente o que se burla o que manipula o que tuerce o que distorsiona verdades de la Biblia que tienen que ver con ofrendas o con dar. Porque si la Biblia cuantificó la ofrenda de María, es porque nos quiere enseñar que las ofrendas para Dios tienen valor como un acto de adoración. ¿Me estás escuchando? Son actos de adoración. Dios no es limosnero, Dios no necesita mi dinero, pero hay actos de adoración que se revelan a través de las ofrendas. Sí, señores, las físicas. Sí, señores, las que se pueden cuantificar. Sí, señores, las que va peso tras peso, moneda tras moneda o transferencia tras transferencia. Algunos discuten el tema del diezmo, que eso es de la ley mosaica. Están engañándose y engañando a otros. El diezmo no aparece en la ley mosaica. El diezmo aparece con Abraham, el padre de la fe. Y dice la Biblia claramente que Abraham diezmó de todo cuando libró la famosa batalla contra los reyes de Sodoma y de Gomorra. Y la Biblia lo menciona a él en el libro de Hebreos en el momento donde él da un diezmo. Así que si eres tú de los que se burla o censura a otro, te voy a decir una verdad in your face. I'm speaking in English. No, en tu cara. Que solamente la gente que tiene pacto con Dios entiende de qué se trata el diezmo. Porque Jacob dijo que era parte integral de su pacto con Dios. Así que si eres de los que se burla o de los que censura, chequéate bien. Y la segunda, la ofrenda es un acto de adoración que es diferente a mi diezmo. Y por eso en Filipenses 4, donde aparece el famosísimo versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mucha gente no se da cuenta de cuál es el contexto donde aparece esa frase. El contexto es un tema estrictamente de asuntos materiales y de provisión y de finanzas. Ustedes hicieron bien en ayudarme, le dice Pablo a los filipenses. Yo sé que habían querido hacerlo, pero no habían tenido la oportunidad. O sea, él es muy amable diciéndoles, no habían tenido el chance. ¿Qué va? Se les había, el pobre Pablo, no importa, mire cómo se las arregla. Pero en ese contexto, cuando él dice, yo en todo y estoy en todo y por todo enseñado, sé tener abundancia, sé tener escasez. ¿Cuántos podrían decir lo mismo? Yo puedo estar en cualquiera de las dos situaciones. Y cuando está diciendo eso, asalta el versículo Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es en ese contexto mismo donde el apóstol Pablo más adelante dice, pero hicieron muy bien en darme y lo he recibido todo. ¿Y sabes qué añade? Lo puedes leer en Filipenses 4. Todo lo he recibido, ofrenda agradable, sacrificio agradable para Dios. Está diciendo que delante de Dios la ofrenda tiene un valor como un acto de adoración. Cierro el capítulo de María y nos metemos en nuestro tema de hoy. Miren, hay una cosa más que de pronto yo les quiero decir aquí. La adoración se trata de entregar el corazón en realidad. El otro día aquí yo traté de darles un ejemplo, ¿no? Algunos piensan que la adoración es solamente brillar la chapa de Jesús. Sáquele brillo y dígale que Él es lindo, que Él es hermoso, y dígale que es maravilloso, y Padre, te alabo y te bendigo y te doy la gloria y te santifico y te exalto, y entonces creemos que mientras echemos más pompas de jabón hacia el cielo, Jesús va a estar más satisfecho, sintiéndose mejor, porque de pronto eso le ayuda a sentirse mejor, el hecho de que tú le digas que Él es lindo, que Él es chévere, que Él es grande, que Él es santo, que Él es... Yo te puse el ejemplo, no sé si lo recordarás. La adoración es un abrazo entre Jesús y yo. La adoración es un momento de un gran intercambio. Y en ese intercambio hay una sola cosa que yo puedo dar. Una sola cosa. No tengo más para dar. Y se llama el corazón. No tengo nada más para dar. Ni una sola cosa más que yo le pueda dar a Dios. Y déjame contarte algo de mi vida. Hace casi 30 años que viví una crisis personal terrible. Mi familia se pudo haber quebrado por completo, estuvo quebrada temporalmente. Digamos que la palabra quiebra define bien lo que me pasó, quiebra total. Un día yo estaba en mi carrito que tenía esos días, un carrito blanco con una historia muy bonita, que también lo perdí. Dios me lo había dado y yo me encargué de perderlo.
¿A cuánto les ha pasado eso? Que Dios les da cosas lindas y ustedes se las arreglan para desbaratarlas. ¿Solo a mí me ha pasado? En serio, yo a veces ustedes me asustan. A veces yo digo, Señor, tengo gente tan perfecta. Me asombran. ¿A alguien le ha pasado como a mí? Dios te dio algo bueno y tú te encargaste de destruirlo. Ok, gracias a Dios por los que no. Bendito sea Dios. Si eso es cierto, bendito sea Dios. Metido en mi carro, escuchando a un predicador que nunca conocí, no lo conozco, no recuerdo el nombre. Alguien me dio, todavía era cassette, 1997, algo así. Y el mensaje se llamaba La Séptima Guedeja. Allí yo aprendí que en español antiguo otra forma de decir trenza es guedeja. ¿Cuántos lo sabían? Yo no tenía ni idea. Así que el mensaje se podría llamar La Séptima Trenza o La Séptima Guedeja. Y estaba hablando, ¿sabes de quién? De Sansón. Y el predicador estaba comparando cada guedeja o cada trenza con algo que Sansón había entregado. Y fue pasando una por una por una. Y yo escuchaba allí, estaba en mi carro, me cautivó el mensaje de todo lo que Sansón fue entregando. Sansón no llegó a la condición mala que llegó de un momento a otro. Sansón llegó poco a poco, por un montón de malas decisiones, una seguidilla de malas decisiones. Y no fue que después dijo que estaba salado, ni que Dios lo estaba castigando, sino él supo que todo lo que estaba pasando era el camino que él había recorrido. Estaba tal vez cosechando o recibiendo el efecto de todas sus decisiones. Por si acaso aquí alguien le habla esto, que muchas veces las cosas malas que te están pasando, ¿están conmigo? Están retuiteándome, me imagino, ¿no? Que muchas de las cosas malas que me suceden no son ni un juicio de Dios ni que nací salado, sino son el efecto o son la cosecha de mis siembras. Porque las decisiones, lo hablamos no hace mucho, son como semillas, son como ladrillos. Mis acciones se convierten en siembras. ¿Sabes qué pasó? El predicador llegó a la séptima, la última, y en la última me destrozó por dentro, porque él venía diciendo, entregó esto, Sansón entregó aquello, Sansón entregó lo otro, la cuarta, la quinta, la sexta, y luego dice, y lo último que Sansón entregó a Dalila obviamente fue el corazón. Sansón entregó el corazón, lo más precioso, lo más íntimo. Yo te cuento una cosa, no tengo palabras para describirte cómo me deshice en lágrimas en ese carro, cómo me rompió por completo el alma por dentro, porque yo entendí que eso era lo que me había sucedido. Había entregado el corazón. Pero después de eso me seco mis lágrimas, no olvidé jamás ese mensaje y lo recuerdo todavía. Recuerdo una vez cuando tuve que visitar a una pareja en otra ciudad, porque supe, una pareja cercana a nosotros, y supe que estaban divorciándose, que él quería abandonarla porque había conseguido una mejor. Tú sabes, ¿no? Eso de que estoy cambiando una de 40 por 2 de 20. Que ahora sí, porque pues se han dado cuenta que hoy la gente se casa por amor y se divorcia por la misma razón. Ups. En fin, el tema es, yo quise ir allá y verlo, hablar con él, a esa ciudad. Entonces la familia me ayudó, me regalaron el pasaje y le llegué calladito. Quiero aclarar una cosa. Yo no, cuando digo estas cosas y cuando hablo de temas como la familia y el divorcio, no estoy juzgando a nadie que haya vivido la triste experiencia de un divorcio. Y quiero aclarar que yo sé que a veces las cosas se vuelven insalvables. Yo sé que a veces, cierro ese paréntesis para que nadie sienta que le estoy juzgando. Además, porque en el corazón, de alguna manera, mi esposa y yo estuvimos divorciados en 1997. Así que no tengo juicio en el corazón para nadie, pero sí un mensaje para alguno que de pronto le pueda llegar. Ese era el caso con esta familia. Y entonces, cuando yo estaba en el avión volando, Señor, ¿qué le voy a decir? Oiga, no es sinvergüenza. Mire la clase de mujer que tiene.
una hermosa mujer, linda de corazón. Voy a llegar a decirle que una especie de vaciadón bíblico o algo así, ¿no? Lo voy a agarrar con la Biblia y le parto la cabeza o algo por el estilo, preguntándole a Dios qué voy a hacer. Y claramente el Espíritu Santo me dijo qué debía hacer. Tienes que llegar y decirle lo que dice el proverbio: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y recuerdo que le llegué de sorpresa. No olvido sus ojos, como diría Estanislao Marino, de sapo estripado por carreta, decía él. No puedo olvidar sus ojos cuando me vio llegarle al lugar donde trabajaba, absolutamente inesperado, obviamente, y me le acerco y lo miro y le digo: ¿quieren el nombre? No, señor, no le voy a decir el nombre. Pepito, el Señor me mandó a decirte: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y puedes creerlo? Eso fue lo que cambió absolutamente todo y el matrimonio se salvó. Se salvó. Ok, pero no estoy hablando de lo de hoy. Tranquilos, lo vamos a hacer muy rápido. Dos cosas finales entonces, que pasan alrededor de la mesa. La siguiente, la tercera: los ojos se abren, los ojos son abiertos. Estamos hablando entonces de que hay, ya recuerden que alrededor de la mesa tenemos sanidad y restauración, alrededor de la mesa hay adoración y entrega, alrededor de la mesa los ojos se abren. Miren este pasaje de la Biblia tan precioso que ustedes tal vez recordarán haber leído. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo, está hablando de Jesús, él hizo como que iba más lejos. Ustedes imaginan a Jesús haciendo, ¿cómo se llamaría eso? Haciendo el paro, ¿no? Haciendo ahí como cañándolos. Sí, yo no imagino a Jesús ahí como medio jugando con ellos. Pero es lo que dice aquí la Biblia, más o menos. Él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Hay una canción sobre esto que cantábamos mucho cuando éramos jovencitos. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. ¿Cuál es la historia que estamos leyendo? La famosa del camino de Emaús. Yo le he estado preguntando tanto al Señor: ¿por qué esto? Dos que deciden irse de Jerusalén el mismo día en que Jesús resucita aparentemente, y van de camino, y entonces Jesús se aparece al lado de ellos, pero ellos no se dan cuenta de que es Jesús. No lo reconocen por alguna razón. Allí están, de pronto pudo ser así, y él empieza a hablarles y hablarles y hablarles, pero ellos no reconocían nada, hasta que llegaron y estuvieron sentados alrededor de la mesa. Y cuando están con Jesús allí, que fingió pasar de largo para que ellos le dijeran: ay, no, venga, quédese, ¿no? Cuando está con ellos en la mesa y empieza a partir el pan, ¡boom!, los ojos se abren y ven que es Jesús, pero Jesús no les da el más mínimo chance de decir ni jota. Desaparece de allí. ¡Qué historia, por Dios, qué historia! ¿Qué quiero decirte aquí entonces? Ellos no reconocieron a Jesús sino hasta que se sentaron a la mesa. Ten eso presente. Y él partió el pan con ellos. Entonces, miren esto: partir el pan es una metáfora que nos habla de la palabra de Dios entregada a nosotros. Escúchenme bien, por favor. La palabra de Dios que llega a nosotros. ¿Cuándo fueron abiertos los ojos de ellos? Cuando el Señor partió el pan. Ni un minuto antes, a pesar de que todo el ejercicio que Jesús hizo con ellos de camino a ese lugar fue demostrarles en las Escrituras que lo que había pasado en Jerusalén ese fin de semana era lo que los profetas habían anunciado y lo que tenía que suceder. Pero ni allí ellos entienden. Lo que más bien ellos dicen cuando Jesús se abre a sus ojos y cuando lo ven como Él es y desaparece, sí se dicen el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Esa expresión tan linda, ¿no? Cuando Dios está hablando, ¿no te ha pasado eso? Que el corazón comienza a arder. ¿Tú recuerdas al profeta Jeremías?
El profeta Jeremías dice un día, el jovencito Jeremías dice un día: yo un día dije, no voy a hablar más en su nombre, solo me trae problemas. Pero entonces tu palabra era en mí como un fuego que consumía mis huesos. La palabra de Dios tiene esa facultad, consumir por dentro, hacer que el corazón arda, literalmente. Bueno, encontramos a Jesús en su palabra, es lo que te quiero decir. O te lo digo de otra manera, Jesús está en su palabra. Jesús y su palabra no son dos cosas diferentes. Jesús está en su palabra. Nadie puede rechazar la palabra de Dios y pretender que acepta a Jesús. Si yo rechazo sus palabras, lo estoy rechazando a Él. Acercarnos a la palabra es acercarnos a su propia persona para oírlo y verlo también. Oírlo y verlo también. Miren, hermanos queridos, esta parte es importante. Lo que nosotros vemos, me refiero a lo que los ojos perciben, lo que nuestros ojos ven, ¿qué tan importante es? Por supuesto que es muy importante. ¿Cuánta información arrojan tus ojos para ti, para tus decisiones, para saber por dónde andar, por dónde no andar? Yo jamás olvidaré que pequeñito, muy pequeñito, en mi familia les pareció divertidísimo darme una tapita con un poquito de aguardiente, siendo yo un niño. Y no olvido jamás el efecto. Lo tengo clarísimo, porque después, cuando yo salí hacia el patio de mi casa, recuerdo muy bien que la puerta se duplicó. Sí, así, tal cual. Vi 2 puertas. Y sabía que tenía que tomar una decisión para salir al patio. ¿Qué creen? Me atravesé por la que sí era. Siguiente escena, está mi madre, estoy yo gritando en las piernas de mi madre, con la típica esa que le hacían a uno cuando era niño. ¿Recuerdas eso de agua, hielo, limón y un cuchillo para estribar? ¿A alguien se la hicieron así? Horrible, ¿no? Que así era la manera como quitaban los chichones, como decimos en Colombia. Espero que esta palabra no sea mala en otras partes, sobre todo en Venezuela, que ay Dios, ¿no? Miren, lo que vemos en el sentido extenso de la palabra se ha constituido un asunto central desde el momento mismo de la creación. Miren esto, a ver si de pronto no me creen. Mírenlo conmigo. Génesis capítulo 2, no va a aparecer en sus pantallas. Miren lo que dice el último versículo del capítulo 2 de Génesis. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Te pregunto, ¿cómo crees que se dieron cuenta que estaban desnudos? Tenían que verse, es indudable. Se estaban viendo, y lo interesante es que aquí está hablando de lo que podríamos llamar una desnudez carente de vergüenza. Qué interesante esto, ¿no? Qué interesante esto. Pero ustedes ven más adelantico, capítulo 3, para no perdernos de versículo, déjenme decirles cuál. Capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Versículo 7 de Génesis 3. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. ¿Cómo así? Alguien diría, pero al fin, ¿qué? ¿Eran como perritos recién nacidos? ¿No habían abierto sus ojos? Todo era al tanteo. Ah, estás desnuda, bueno, no sé. ¿Cómo la tocó para saber que estaba desnuda? No, se veían, pero de otra manera, por decirlo así, con otros ojos. Escúchame bien, siempre habrá eso en nosotros. La visión natural, hablando ya de los asuntos de la vida, oye, la visión natural es muy importante, por ejemplo, para que salgas por la puerta que está abierta, ¿no? Por si acaso, si alguno va por una puerta cerrada, te aseguro lo que te va a pasar, un gran golpe. Pero cuando hablamos de los asuntos de la vida, también hablamos de ver. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué veo de la vida? ¿Qué veo del futuro? ¿Qué veo de mi entorno también? Y eso fue lo que cambió aquí. Y desde ese momento ese conflicto ha estado siempre presente. Qué interesante que cuando Saulo, el que llegó a ser Pablo, luego el apóstol, va camino a Damasco persiguiendo a la gente que caminaba con Jesús, dice que él estirado al suelo, y cuando se levanta del suelo no veía nada, pero había tenido una visión celestial. Qué tremendo esto.
Tal parece que para los asuntos importantes de la vida o nos conducimos por la visión natural o por la visión sobrenatural, pero parece que las dos no pueden convivir. O veo con los ojos naturales y entonces veo solamente lo que mis sentidos me informan para lo trascendental de la vida, o yo veo con los ojos que el Espíritu de Dios me da. Y al respecto de eso el apóstol Pablo ora por los Efesios capítulo 1 de la carta diciendo: yo oro para que los ojos de su corazón se abran y sepan. Hay un saber que no viene por los sentidos ni por la lógica humana. Hay un saber que viene por el Espíritu. Otros ojos abiertos. Eso es lo que pasa con esta gente. Y eso es lo que hace, eso es lo que sucede alrededor de la mesa. Los ojos se abren. Cuando la palabra de Dios es partida ante nuestros ojos, alrededor de la mesa de Dios se nos entrega de manera generosa la palabra misma para que podamos ver a Jesús, para que nuestros ojos se abran y así podamos entender lo que va más allá de la lógica humana, que no es la única fuente de información nuestra. Me refiero particularmente para cómo movernos en la vida, para lo trascendental, lo más importante. El que quiera acercarse aquí, ¿qué necesita? Bueno, estar hambriento y con el corazón abierto. Miren este relato de Juan capítulo 9. Vengan conmigo rápido, tampoco va a estar en sus pantallas, porque yo veo algo muy importante como la condición previa para el que se sienta alrededor de la mesa, para que sus ojos se abran. Juan capítulo 9 nos narra un gran milagro que Jesús hizo, pero vamos a leer los primeros 7 versículos bien rápido. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos preguntaron, miren esto: Rabí, ¿para que este hombre, esto ya como Lelutier, yo leyendo. ¿Alguien conoció a Lelutier alguna vez? Esas lecturas raras son divertidísimo, ¿no? O sea que borren. Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Pues con amigos así, cercanos así, pues no se necesita ni diablo ni enemigos, ¿no? ¿Quién pecó? Se lo merece. ¿Qué responde el Señor? Versículo 3: no está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y miren lo que dice luego. Jesús está hablando: mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Siguiente acción, versículo 6. Dicho esto, ¿qué hizo Jesús? Llamó a los ángeles del cielo y un coro celestial, una trompeta. ¿Sí? ¿Ustedes por qué no toman sus Biblias para leer? ¿No tienen Biblia? Dicho esto, ¿qué hizo Jesús? Escupió. Escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y entonces al volver veía. ¿Sabes qué? Quizá para poder ver necesitemos ser pasados un poquito por ese pequeño umbral de humillación, una pequeña lección de humildad. ¿Algo habría de esto? ¿No hay una manera más higiénica de sanarlo? Escupir y hacer barro y untárselo. A mí me dice, o más bien, y espero estar diciéndolo de corazón, si el precio para que mis ojos se abran es tirarme al piso en humillación absoluta, yo creo que estoy dispuesto a hacerlo, con tal que el resultado sea que mis ojos se abran. Y te cuento una cosa, y espero contagiártela. Hay una oración que yo hago todos los días a Dios en todos los aspectos de la vida. Y mi oración es, a ver si alguno me la copia, es: Señor, abre mis ojos. Señor, déjame ver. Continuamente lo hago. Ahora, lo último que pasa en la mesa. Hay una cosa última. Lucas 11:37, miren lo que dice aquí. Mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía.
Entonces el Señor le dijo: ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. ¿Y dónde pasó esto? Alrededor de la mesa. ¿Qué es lo último que quiero decirte? Da la sensación de que Jesús hizo esto a propósito, ¿no? Y es un relato muy interesante porque Jesús está compartiendo la mesa con gente que realmente no era la gente que lo quería seguir. Pero también allí se sentó y también nos da una lección. ¿Sería esta la mirada de Jesús? ¿Alguno de ustedes quisiera ver a Jesús enojado? No me lo imagino. No me lo imagino. No sé, esta puede ser una forma. Parece que al acercarse a la mesa con Jesús se crea un ambiente en el que lo íntimo se hace visible, y entonces vienen momentos de confrontación. Esa es la parte última que te quiero dejar, que pasa alrededor de la mesa. Confrontación, hay confrontación. A veces queremos acercarnos a Jesús en medio de formalidades, todo muy polite, todo ritual muy bien hecho, haciendo lo que hacen los demás. Póngase la mano a la derecha, no, póngasela a la izquierda, alce las manos así. Una vez me preguntaban qué tanto había que alzar las manos, y le dije: únicamente lo que tienes que hacer es asegúrate que el altar exterior tuyo exprese el interior y todo va a estar bien. Está claro, me parece a mí, que Dios reta en el interior el formalismo religioso, buscando siempre en nosotros lo que sea real, lo que es real, así no sea muy digno. Y cuando hablo de religiosidad, por favor, deja de pensar que el único concepto de religiosidad es el que viene de templos, porque hay mucho concepto de religión hoy, de mucho más fanatismo religioso. Decía el señor Humberto de la Calle: no se nace hombre, no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Y a quién citó? La Biblia de los progres, a Simone de Beauvoir, la batalla de los, la guerra de los, ¿cómo se llama el libro? Ahora olvidé. La batalla de los sexos. Lo citó como su Biblia. Era como decir en primera de Simone de Beauvoir, capítulo tal, versículo tal, dice que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Y lo utilizó para justificar el famoso capítulo del enfoque de género manipuladísimo en el acuerdo de paz con las FARC. No, señores, hay más religión afuera de los templos, hay mucho más fanatismo. Y cuando hablo de religión también me refiero a esas expresiones religiosas y a las explícitas asociadas también con ocultismo, con santería, con brujería, de lo cual el gobierno colombiano actual está lleno. Y no estoy haciendo ninguna ofensa. Por eso cambiaron el nombre del Ministerio de Cultura para llamarlo el Ministerio de Cultura y de Saberes. ¿Cuáles son los saberes? Los de los chamanes, los de santeros, los de brujos, literales. Así estén bien vestidos ahora. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Mire, este es un punto crítico para mí, para que lo guarden en su corazón. Es el cristianismo la única religión, si quieres llamarlo así, religión o filosofía o creencia o doctrina que reta a quien se acerca, que propone una transformación. Ningún otro te la propone. Miren qué interesante. Por eso quieren rebajar el evangelio, para que solamente sea el evangelio de la tolerancia, de la aceptación, entre comillas, que sí lo es, pero para que no proponga transformación. Porque el cristianismo es el único, la única, pon la categoría que tú quieras, religión, filosofía, creencia, doctrina, cualquier categoría, es la única, el cristianismo, Prisel, que reta al cambio. Es la única que me acepta profundamente, pero me invita al cambio y me provee las herramientas para eso. Mira esto que te voy a poner en la pantalla. Casi todas las prácticas religiosas o filosóficas que existen dejan a la persona intacta, sin cambio alguno, sin crecimiento ni transformación. Sé budista, hay libertad de culto en el budismo. Tal vez el único que de pronto te va a decir algo diferente será el Islam, el más radical, que te dice que tienes que matar a los infieles. ¿Tú me estás siguiendo lo que te estoy hablando? Jesús no nos va a dejar quietos, y sí nos va a aceptar con infinito amor
pero nos va a llevar por un camino de transformación. Alrededor de la mesa hay una alta dosis de realidad y de desnudez, y quien quiera acercarse debe dejar de lado el formalismo y presentarse sin caretas. Confrontación. Sí, señores, también hay un espacio para confrontación, con profundo amor, pero con mucha verdad. Yo recuerdo un día cuando el profeta Arthur Byrd estaba predicando, y cuando él empezó a hablar, yo empecé a sentir que era como un azote por dentro, golpe y golpe, y no estaba diciendo nada agresivo, pero una confrontación profunda. Y entonces fue como que entendí algo que el Señor me dejó ver: la palabra que te confronta es la misma que te limpia. ¿Dónde está la diferencia? Yo siento la confrontación cuando estoy parado frente a ella. ¿Y cuándo cambia? Cuando yo cambio. Y cuando no estoy parado frente a ella, sino cuando la recibo y digo: está bien, es así. Entonces cambia su cara. Esa palabra que me confronta es la que luego me va a limpiar. Pónganse de pie, por favor, vamos a terminar. Alrededor de la mesa, ¿qué encontramos entonces? Mire, se lo voy a poner en su pantalla. Sanidad y restauración que demandan de nosotros el reconocimiento de nuestra necesidad. Adoración y entrega. Un profundo y honesto encuentro de amor. Ojos abiertos como resultado de partir el pan de la palabra de Dios ante nosotros. Confrontación que nos llama a ser genuinos cuando nos acercamos a Dios. Todo esto pasa alrededor de la mesa. Tal vez por eso. No pases la pantalla para el versículo. Lo voy a leer yo aquí nada más por ahora, por favor. Dejemos esta pantalla abierta para todos mientras les menciono un versículo que viene de otro contexto en la Biblia, pero que nos cae bien hoy. Primera de Corintios 10:21 dice, escuchen por favor: no se puede beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No se puede participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Yo quiero traer esto porque me parece que es importante. Si hablamos de la mesa, alrededor de la mesa con Jesús, hay una advertencia aquí. Claro, tiene otro contexto. A los corintios les está hablando Pablo, les está haciendo una advertencia con asuntos rituales. Está en el tema estrictamente ritual, pero lo podemos jalar de lo ritual a lo experiencial para decirme: óyeme, tú no te puedes sentar en las dos mesas al mismo tiempo. O estás alrededor de la mesa de Jesús, o estás alrededor de la mesa de demonios, que es cualquier otra que no sea la de Jesús. Cualquier otra. Entonces tengo una invitación para ti. Ahora sí podemos poner el versículo, por favor, para que lo miren todos. No se puede beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No se puede participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Yo quiero invitar, o quiero cerrar mejor, invitándote a esto. A ti aquí en la casa, a ti que estás a la distancia. Mi invitación es a que te sientes alrededor de la mesa para experimentar las cosas que pasan allí. Pero como costumbre, no como una, ¿cómo se dice? No como una metáfora. Yo estoy sentado alrededor de la mesa en este momento. No, siéntate de verdad alrededor de una mesa. ¿Con quiénes? Con tu familia, por ejemplo. ¿Por qué no tomar esa costumbre? Sentarse, empezar a compartir juntos. ¿Qué dice Dios de esto? Ven, conversemos. Yo no olvido un día una clase, Andrés David la recordará también, en la maestría de la que fuimos compañeros. Imagínense papá e hijo haciendo la misma maestría. Puro estrés para el hijo y para el papá. Y un diálogo, 12 o 13 personas alrededor de Juan 4 y la mujer samaritana. Y empezó a llenarse ese lugar de una expresión de presencia de Dios tan poderosa, simplemente mientras hablábamos y hablábamos. Entonces, hazlo en tu casa o únete a un grupo de vida donde se sienten alrededor de la mesa para compartir, para conversar. Claramente no estoy hablando de un lugar donde estás tú contigo, sino tú con alguien más. Esposa, esposo, padres, hijos, abuelos, nietos. Venga, vamos a conversar de esto. ¿Qué piensas de esto? Y empieza este intercambio
en un grupo de vida se puede dar perfectamente, pero en últimas, cualquier escenario que sea útil para practicar esto de sentarnos alrededor de la mesa. Por supuesto, implica también es una metáfora, pero es una metáfora que puede encontrar todo su sentido cuando literalmente tú te sientas a la mesa con Jesús. Amén. ¿Cuántos aceptarían este reto? En tu casa, por ejemplo. ¿Te parece? ¿Es una buena idea? En grupos de vida, Andrés David todos los domingos está enviando, hoy les llegará de nuevo a todos los líderes de grupos de vida todo un pequeño manual de cómo hablar de estos temas en su grupo de vida. De pronto en alguna otra red lo estarán usando también, no sé, pero tengo ¿cómo llamarlo? Convicción de que Dios nos está invitando a tener ese tipo de experiencia para probar esas otras cosas que pasan, estas 4 cosas. Vamos a orar. Te damos tantas gracias, Señor, esta mañana, esta tarde ya. Gracias por todo lo que tú eres, todo lo que tú has impartido a nosotros hoy. Gracias, Señor, por la posibilidad de sentarnos alrededor de tu mesa para recibir restauración, perdón, limpieza, para adorar, para entregar, para que los ojos se abran o para que haya confrontación, para que la verdad alumbre y separe lo que es de lo que no es. Señor, yo pido que pongas en nosotros una profunda necesidad de esta experiencia. De hecho, Señor, de corazón yo digo, yo quiero estar sentado en tu mesa como una metáfora, pero también lo quiero como una práctica. Sentarnos juntos contigo como el invitado principal para partir el pan de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, que tenemos la posibilidad de experimentarte de la misma manera como los antiguos lo hicieron. Amén, 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 amén. Entonces, ¿quién va a aceptar el reto? ¿Quién va a comenzar a hacer cosas así? Muy bien, muy bien. ¿Quién puede terminar? Espero que también tú aceptes este reto en tu casa. Vamos, levanta tus manos a los cielos para despedirnos como siempre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Sé bendecido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nos vemos la semana que viene.